noticia destacada y triste para todo el mundo católico. Hace pocos minutos, la vocería del Vaticano confirma la muerte del Papa Francisco y sin duda cualquier informativo de esta madrugada, señora María Teresa, arranca con esta triste confirmación que comenzó a tomar estado público hace aproximadamente 30, 40 minutos, señora. Exactamente. Buenos días y con mucho pesar informamos del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad en un lunes de Pascua en su residencia de la Casa Santa Marta. Entonces fallece el Papa Francisco, quien ayer había salido inclusive a hacer un recorrido de la bendición Urbi et Orbi. Recorrió la plaza en Papamóvil y en su mensaje condenó la carrera de rearme. O sea, él hasta el último día de su vida estuvo activando. Recordemos que estuvo por más de un mes internado debido a un problema pulmonar. Luego salió de ese cuadro, siguió su tratamiento. No hizo la última misa de Pascua en el Vaticano, pero sí salió a realizar la bendición Urbi et Orbi después de la misa. O sea, cumplió con todo en la Semana Santa y luego se muere María Teresa. Exactamente. Qué impresionante, ¿verdad? Repito, lunes de Pascuas, de luto para la Iglesia Católica y para el mundo en realidad, porque el Papa Francisco, si bien es la cabeza de la Iglesia Católica, es un referente, un líder a nivel mundial. Y es importante también destacar que él en varias oportunidades incluso había promovido justamente el ecumenismo, el encuentro de representantes de diversas religiones, llamó a la paz del mundo, intentó unir a los líderes que estaban en guerra, siempre tuvo un mensaje de paz. Y bueno, ayer, en su último mensaje, luego de este recorrido por la plaza del Vaticano en el Papamóvil, condenaba la carrera del rearme. Justamente era nuestro primer tema internacional hoy que les íbamos a comentar, pero ya a las 5:05 aproximadamente llegaba la noticia a Paraguay confirmando el fallecimiento del Papa Francisco, que recordemos estuvo en Paraguay en el año 2015. Estuvimos haciendo inclusive la transmisión en vivo y en directo en aquella ocasión, Oscar, ¿te acordarás? Sí, señora. De la venida del Papa Francisco al Paraguay. Y siempre estábamos con la idea de que en algún momento pudiera volver. También otra de las anécdotas importantes del Papa Francisco que tiene que ver con Paraguay es que cada vez que un paraguayo se iba al Vaticano le pedía chipa, una actitud bastante amigable del Papa Francisco con Paraguay, quien también, por cierto, había dicho que la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Oscar, una relevancia que le había dado también a la mujer paraguaya. Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, República Argentina. Papa número 266 de la Iglesia Católica, y hay que recordar, primer papa jesuita y americano en la historia de la Iglesia. Nació en una familia católica, estudió en un seminario de la Compañía de Jesús, ordenado sacerdote en 1969 y se convirtió en arzobispo en el año 1998. Hace poco recordábamos su elección, María Teresa, como papa. Eso fue el 13 de marzo pasado. Él fue electo papa el 13 de marzo de 2013, después de la renuncia de Benedicto XVI. Sí. Y entonces todos recordábamos que él eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Por la humildad, precisamente, Exacto, que siempre lo caracterizó. El encargado de dar a conocer el fallecimiento del Papa Francisco hoy a las 7:35 de la mañana fue el cardenal Kevin Farrell, señalando: queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia.
nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados, apuntó el cardenal en un comunicado que ha compartido el propio Vaticano. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Termina el comunicado entonces de quien fue el vocero del Vaticano para dar a conocer esta triste noticia, el cardenal Kevin Farrell. Y por supuesto ya a partir de ahora se activa todo el mecanismo para los funerales del Papa Francisco, exactamente, que durarán unos días. Seguramente los líderes del mundo van a estar yendo, enviando sus mensajes. El presidente de la República, Santiago Peña, aún no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Que yo creo que claro, sorpresivo. Es algo muy sorpresivo, sobre todo porque ayer él salía a pasearse en el Papa Móvil, pero de todas formas era algo previsible atendiendo a que él había sufrido un problema de salud bastante profundo. Inclusive le habían dado en un momento, Oscar, 2 semanas de vida, nomás te acordás que habían señalado al respecto. Sin embargo, él logró sobreponerse a esa dolencia, inclusive salió a hablar en el propio patio del hospital donde estuvo internado. El día que le dieron el alta médica salió, saludó a la gente que estaba allí siguiendo y rezando, haciendo cadenas de oración. Inclusive le había apuntado a una señora que tenía flores amarillas, le había señalado, había hecho un comentario inclusive sobre las flores de la señora, dijo que le gustaban mucho esas flores amarillas. Esta mañana la paraguaya, una periodista paraguaya que informa permanentemente desde el Vaticano, dice que estará en la plaza en un instante y vamos a tener un reporte en vivo entonces desde esa zona, pero sin duda el mundo, y el mundo católico en particular, María Teresa, esta mañana en esta parte del continente, en esta parte del mundo, recibe esta triste noticia. Porque en Europa ya creo que eran 7:35. 7:35 se dio a conocer este comunicado que les acabo de leer y están reiterando los medios del mundo el último mensaje del Papa que fue ayer. Sí. No más estruendos de armas. Hasta el último minuto estuvo pidiéndole al mundo que paren las guerras. Un mensaje sumamente importante. Criticó lo que llamó, y con razón, en los términos técnicos y políticos, el rearme mundial. Sí, exacto. Entonces, habló del rearme y pidió no más estruendos de armas. Esto lo hacía nada más ayer, luego de un recorrido en el Papa Móvil, en la bendición Urbi et Orbi. Fue lo único que pudo hacer atendiendo a que la misa, que es bastante extensa, la vigilia pascual, estuvo presidida por otro cardenal atendiendo al estado de salud del Papa Francisco que le impedía estar tanto tiempo expuesto. A esto te referías, don Oscar, también el mensaje a través de, en este caso, la red social X, de Mónica Fabiola Ayala. Así mismo, ella fue una de las primeras en anunciar las 5 de la mañana con 9 minutos. La periodista paraguaya Mónica Fabiola Ayala confirmaba también ya, y al mismo tiempo esperábamos la confirmación de la vocería del Vaticano, el Vaticano News. Sí, a las 7:35. Y es importante destacar que tenemos una pequeña diferencia de hora. Sí, señora. En Italia ya están en plena mañana en este momento. Y repito, ahora se aguarda con mucha expectativa todo el protocolo que se debe seguir cuando muere un papa. Ahí está. Esta es la foto oficial del Papa Francisco. Foto que fue utilizada por el Vaticano para comunicar oficialmente su fallecimiento. Allí tienen su fecha de nacimiento, 17 de diciembre del año 1936. Y ahora su fallecimiento, 21 de abril del 2025, lunes de Pascua, a sus 88 años de edad. Ayer decías, María Teresa, entonces él hizo su última aparición. Sí, en el Papa Móvil. Cerrando ya la celebración de la Semana Santa, ¿cómo? Con el mensaje Urbi et Orbi. Sí. Y ahí es donde hablaba, ahí lo vemos precisamente.
ingresando al Papa Francisco con esta última bendición que hacía, en el que iba a ser su último... En el que iba a ser su último día. Estas son imágenes de últimos encuentros del Papa en estas últimas horas, pero lo último de lo último fue la salida con el Papa Móvil. Con el Papa Móvil, sí. Recorriendo la Plaza de San Pedro. Exacto. Sí. Esta fue la anterior también, creo que fue en el balcón del hospital. Estamos recordando diversos episodios justamente. Sí. Esta fue su primera aparición después de salir de alta. Esta es la imagen cuando la señora tiene flores amarillas ahí en el patio justamente, y él cuando pide el micrófono y le pasan, él hace referencia a esa señora y se ríe. Por lo visto le gustaban las flores amarillas y esto lo sabía. Algún significado especial, por cierto, ¿no? Bueno, reiteramos entonces la noticia internacional del momento: sacude el mundo católico la extraordinaria vida del Papa Francisco, que dicho sea de paso tuvo una postura muy particular. Al adoptar el nombre de San Francisco, sí, digamos que ya tomó partido por la humildad, ¿verdad? Y esa fue una señal de su papado que seguramente los entendidos van a comenzar a ensayar acerca de cuál fue su conducta al frente de la Iglesia Católica, dejando un legado, una vara altísima para cualquier aspirante a papa que sea del continente sudamericano. Por supuesto. Ojalá ahora, obviamente, después del funeral del Papa Francisco, ya va a comenzar también seguramente a sonar algún que otro nombre sobre quién será su sucesor, porque hasta ahora se ha manejado con mucho hermetismo el tema relacionado con la sucesión del Papa Francisco, porque si bien él se recuperó y todo eso, o sea, esto ya era algo que lamentablemente se veía venir. Aunque él tenía muchas energías, muchas fuerzas, muchas pilas, a todo le ponía mucha onda. Inclusive ayer, reiteramos, dio él el mensaje Urbi et Orbi luego de la vigilia pascual, y en el mensaje leído por Monseñor Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas pontificias, había justamente hecho mención al mensaje pascual que le dictó el Papa Francisco, en el que reiteraba su llamado al alto el fuego en Gaza, pidió la liberación de los rehenes israelíes y el envío de ayuda humanitaria a los hambrientos. Repasando diversas realidades conflictivas en el mundo, había recordado que la paz no es posible sin un verdadero desarme. Estas fueron las breves y sentidas palabras del Papa Francisco al asomarse este domingo de Pascuas, 20 de abril de 2025, a la logia central de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi de la ciudad de Roma al mundo entero, tras la Santa Misa presidida por el cardenal Angelo Comastri, por decisión del pontífice. Él mismo le designó a Angelo Comastri para que presidiera esa celebración. El tradicional mensaje pascual fue leído este año por Monseñor Diego Ravelli, maestro de ceremonias. Expresiones del mundo ecuménico, María Teresa, que comienzan a manifestarse desde otras iglesias. Latitudes. Exactamente, y desde otras iglesias comienzan a manifestarse de este modo. Él fue un hombre, un ecumenista, y creo que se ha destacado varias veces por este tema. Entonces vamos a ir leyendo cada una de las reacciones en el mundo respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, esta es la noticia destacada que arrancaba muy temprano en esta mañana. Esta es una fotografía muy particular de Francisco que publica el Vaticano News. Lo recuerdan de esta manera porque después de ese intento de recuperación que tuvo, hasta ayer inclusive, ya se lo notaba bastante tocado físicamente, por cierto. Sí, ¿no? realmente, pero la fortaleza que él siempre sintió y el pedir constantemente, recen por mí, bueno, eso aparentemente le daba muchísima energía, a pesar de que físicamente ya estaba bastante deteriorado. El Papa Francisco de igual modo seguía infundiendo esa alegría que lo caracterizó a lo largo de toda su vida. Sí. En este caso, el mensaje que ha dejado entonces
en el último minuto de su vida es que paren las guerras, no al rearme, sí al desarme, decía él. El 13 de marzo del 2013, decías, Oscar, él había sido, sí, en este caso, ungido como papa. Recordábamos hace pocos días. En la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Sí. Y 2 años después vino a Paraguay en un acto memorable también que nos tocó transmitir en vivo y en directo. De nacionalidad argentina, antes de entrar al seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura, fue también profesor de psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En 1969 fue ordenado sacerdote. Entre los años 1973 y 1979 fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante 6 años. Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Quarachino y el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Esto para ocuparnos también de los inicios del Papa Francisco, así como también ya sus primeros pasos como sacerdote y luego como obispo, para finalmente llegar a convertirse en Papa. El Papa impuso la bendición Urbi et Orbi desde la fachada de la Basílica de San Pedro, y las agencias internacionales reportaban en estas últimas horas, sobre todo entre ayer a la tarde y a la noche, que horas antes había tenido una entrevista de unos minutos en su residencia con el actual vicepresidente de los Estados Unidos, sí, Vance. Y en ese mensaje de Pascua uno supone que habló del tema con el vicepresidente de los Estados Unidos, porque en su último mensaje el Papa pidió por la paz en Ucrania y en Gaza. Pidió poner fin a la guerra. Y esto es lo que se destaca en estas últimas horas. Dice, vamos a abogar porque el mundo no se rearme y por el contrario haya un desarme. Se supone que este habrá sido uno de los temas en la agenda con el vicepresidente de los Estados Unidos. No hay evidentemente una reacción inmediata de los líderes mundiales porque esto tomó de sorpresa, sin lugar a dudas. Es algo que si bien se esperaba, no dejó sin capacidad de reacción, sí. Tenemos a punto desde la capilla de la Casa Santa Marta el anuncio por parte del cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, cuando anunciaba la muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine
per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Gracias. Este mensaje que leía entonces decía María Teresa. Sí, el vocero Sí. del Vaticano desde la capilla de la Casa Santa Marta, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, anunciando la muerte del Papa Francisco, encomendando su alma al Dios uno y trino. A las 7:35 de la mañana, entonces se produjo el fallecimiento del Papa Francisco, hoy día lunes 21 de abril del año 2025. La hora, reiteramos, es por la diferencia que hay entre Italia y Paraguay. Aquí son las 5:51, el fallecimiento del Papa se dio a las 7:35 hora de Italia, obviamente. Bueno, ahora hay que entonces esperar todo lo que tenga que ver, primero, con la ceremonia. Los funerales. Los funerales de un que papa. suelen durar. Sí. Y entonces, recién después, entrar, porque para la iglesia es prioridad ver el humo blanco en el techo del edificio del Vaticano, anunciando un nuevo papa para la Iglesia Católica, pero esto vendrá después, porque ya enseguida están comenzando a tejer versiones de quienes pudieran ser los candidatos a suceder al Papa Francisco. Sí. Es importante recordar, don Oscar, que el año pasado se aprobó un nuevo protocolo para los funerales en el Vaticano, justamente a pedido del Papa Francisco. Este nuevo protocolo elimina todo lo que tenga que ver con el lujo. Es un protocolo que, repito, se aprobó el año pasado. El propio Papa Francisco había aprobado una nueva edición del Ordo Exequarium Romani Pontifis, el documento que regula el rito fúnebre de un papa. El Vaticano ha establecido un protocolo detallado para gestionar la muerte del Papa Francisco. La Iglesia Católica cuenta con procedimientos específicos para honrar la memoria del pontífice y garantizar una transición ordenada en el liderazgo eclesiástico. ¿Sabes en qué fecha aprobó el Papa Francisco esta nueva edición del protocolo para el funeral de un papa? En noviembre del 2024. O sea, él vino preparando todo. Repito, el nuevo documento regula un rito fúnebre bastante sencillo, fuera de todo lujo. Las modificaciones que se introdujeron buscan simplificar ciertos aspectos de la ceremonia y expresar de manera más clara la fe en Cristo resucitado. Impresionante realmente, ¿eh? Todo lo que fue preparando el Papa Francisco para este día precisamente. La muerte de un pontífice se verificaba con un ritual en el que el camarlengo, un alto funcionario eclesiástico, se encargaba de conducir a la Iglesia Católica en los momentos en que no hay un sumo pontífice en ejercicio. Golpeaba a su frente con un pequeño martillo de plata, llamándolo por su nombre de bautismo 3 veces. Con la nueva normativa, esta práctica ha sido eliminada y la confirmación del fallecimiento se realizará en la capilla privada del Palacio Apostólico. Es lo que se cumplió justamente ya a partir de este nuevo protocolo. Tras la confirmación de la muerte, el cuerpo del Papa será colocado en un ataúd de madera con interior de zinc en el lugar del antiguo sistema de 3 ataúdes, ciprés, plomo y roble. También se ha eliminado el velatorio privado en la capilla del Palacio Apostólico, por lo que el cuerpo será trasladado directamente a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá expuesto en un féretro abierto sin el uso de un catafalco ni la colocación del báculo papal. Hubo cambios importantes entonces, Oscar, en la forma en que se le vela al Papa. Y esto, repito, a pedido del propio Papa Francisco.